Muy buenos días. ¿Me pueden decir si me pueden escuchar, por favor? Sí, te Muchísimas escuchamos, gracias. claro. Sí, buen Muy bien. día. Buenos días. Soy el licenciado Carlos Armando Olmos Vivian, psicólogo e integrante de la Alianza Internacional por la Salud Mental, asociación integrante de Bolivia en Alapsis. En esta jornada yo voy a ser el moderador, ¿ya? Para dar inicio al noveno encuentro internacional de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas. Ya les quiero dar la bienvenida a todas y a todos los expositores y participantes del noveno encuentro internacional de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, ALAPSI 2024. Para nuestro país, Bolivia, es un honor haber sido designados para organizar este importante evento académico y científico que se realiza cada 2 años en Latinoamérica. Para dar inicio al evento, en primer lugar, le voy a dar la palabra a la magister Mayra Velázquez y al magister Alejandro Aguilar para que puedan brindar unas palabras de bienvenida e inauguración del encuentro. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor recibirlos en este espacio y queremos darle la bienvenida a todos al noveno encuentro internacional de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, ALAPSI. Nos emociona reunir a profesionales comprometidos con nuestro quehacer profesional, con la psicoterapia, con la psicología. Es por eso que nosotros hemos denominado a nuestro evento El Camino hacia la Integración Continua, para compartir conocimientos, fortalecer la comunidad terapéutica y seguir avanzando en el campo de las psicoterapias integrativas. Que este espacio inspire nuevas ideas y promueva la colaboración entre todos. Bienvenidos. Muy bien, me voy a permitir ahora tomar la palabra. Muchas gracias a la Magister Mayra Velástegui, que es presidenta de ALAPSI. Y bueno, mi nombre es Juvenal Alejandro Aguilar Pacheco. Nosotros como país sede, que hemos sido honrados, habiendo sido designados para organizar este evento, nos sentimos gratamente contentos, realmente llevar adelante una actividad de este tipo siempre es importante porque realza lo que es la labor académica, científica en Latinoamérica y con 4 modelos de psicoterapia integrativa que son un orgullo para todos nuestros países, porque la psicoterapia integrativa ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando y hay que reconocer obviamente a los pioneros, a los profesionales que han impulsado cada uno de estos 4 modelos. Así que desde Bolivia, desde lo que es el comité organizador, decirles que todos son bienvenidos, bienvenidas, y estamos seguros que estas 2 jornadas, tanto hoy que es jueves 17 de octubre como mañana que es viernes 18 de octubre, van a ser un espacio de intercambio, de enriquecimiento mutuo, de conocimientos, de experiencias, pero sobre todo para fortalecer lazos de hermandad entre profesionales de distintos países. Así que muchísimas gracias por estar presentes, comentarles que el evento está siendo grabado. Sabemos que por ser día de semana hay profesionales y hay estudiantes también de psicología que no pueden participar, pero eso no significa que no van a poder acceder a todas las ponencias porque el evento va a ser grabado completamente. Así que una vez más, muchas gracias y les mando un abrazo muy cariñoso a la distancia. Muchas gracias a los magister Mayra Velázquez y Juvenal Aguilar. Muchísimas gracias por sus palabras. Muy bien, para ya no demorar más tiempo, vamos a dar inicio al noveno encuentro internacional de ALAPSI, con el primer simposio denominado Neurociencia y Psicoterapia Integrativa. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la doctora Dolores Quijada Chacón, de México. Doctora, va a tener 25 minutos para poder dar su exponencia. Por favor, puede iniciar y compartir pantalla.
Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Saludos desde Hermosillo, Sonora, México. Su servidor está mañaneando, aquí son las 5:30 de la mañana. Pero me siento muy honrada de haber sido invitada a dirigir esta ponencia y sobre todo que soy muy apasionada del conocimiento científico en lo que es el rubro de la neurociencia y la psicoterapia integrativa, que me encanta porque pertenezco al Instituto de Centro Humana y sobre todo pues agradezco a la Alianza Internacional por la Salud Mental de Bolivia y a la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas. Entonces, sin mayor preámbulo, pues me dirijo a la ponencia para agotar mis 25 minutos con el tema neurociencia de las fallas graves, de las fallas empáticas graves en la infancia y las defensas en la infancia temprana y las defensas potenciales y resiliencia, pero obviamente visto desde la visión, o sea, revisado de la visión multidimensional a través del modelo integrativo de NIE. Entonces, sabemos de antemano, inicio con esta reflexión de el libro El cuerpo lleva la cuenta, del gran investigador y destacado científico Bessel van der Kolk. Si un organismo se queda atascado en el modo de supervivencia, sus energías se centran en luchar contra enemigos invisibles, lo que no deja espacio para la nutrición, el cuidado y el amor. Para nosotros los humanos, significa que mientras la mente se defienda contra los ataques invisibles, nuestros vínculos más cercanos se ven amenazados junto con nuestra capacidad de imaginar, planificar, jugar, aprender y prestar atención a las necesidades de otras personas. Dicho esto, pues me aboco a lo que el modelo de psicoterapia integrativa NIE y la formación que he llevado tan intensa por el Instituto de Centro Humana, me aporta este paradigma la comprensión dinámica la comprensión dinámica biopsicosocial espiritual del ser humano y de su impacto en la salud y bienestar a lo largo del ciclo vital. Yo hago consulta privada y precisamente este modelo de psicoterapia integrativa lo he llevado a una dimensión todavía mayor. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que al atender a mujeres víctimas de violencia que se dirigen al alto conflicto de divorcio en los foros, pues me ha dado mucha luz para poder emprender peritajes inclusive con este modelo integrativo NIE. Obviamente que es un gran sustento científico que explica cómo los sistemas psicológicos, nervioso, inmune y endocrino se intermodulan entre sí bajo el influjo del entorno. Y entonces, pues, cualquier cambio en uno de los sistemas repercutirá en toda la red de psiconeuroinmunoendocrinología, y ello implica pues tener para estos casos una visión integradora no solo en el proceso de salud y enfermedad, sino de la vida en sí. Entonces, bueno, para poder ofrecer la explicación del tema de las fallas empáticas, es admirable cómo en la fase didáctica y biopsicoeducación de la psicoterapia integrativa, explicarle a la gente los objetivos e importancia de realizar una experiencia correctiva multidimensional. Es impresionante el cambio cuando se les aclara que hay que identificar y modificar los factores de estrés facilitadores de las expresiones de vulnerabilidades genéticas o adquiridas,
productores de las alteraciones de las enfermedades que refieren. Pero también me encanta, a través de esta psicoeducación, promover la buena calidad de vida y recursos protectores de salud, pues favoreciendo la liberación de serotonina y factores reforzadores neurotróficos, amortiguadores de las respuestas de estrés. Y entonces me voy, pues, al hablar a fallas empáticas graves, voy a hacer un preámbulo cómo desde la concepción hasta los primeros 6 años de vida, si las redes neuronales no reciben experiencias adecuadas en el momento oportuno, algunas habilidades esenciales, por supuesto, no se desarrollarán con normalidad. Pero las personas cuando acuden a consulta promueven el síntoma o lo que les preocupa en ese momento, que en esta fase de psicoeducación, en esta fase didáctica, al explicarles a conciencia lo que es y desde dónde viene y poder revisar los hábitos de vida, las conductas basales de estas personas, y decirles que el inicio de su vida tiene relevante importancia en la explicación que busca. Y podemos afirmar que durante los primeros 9 meses el desarrollo fetal es explosivo y en ocasiones alcanza un ritmo de nacimiento de 20,000 neuronas por segundo. Esto quiere decir que al nacer el bebé tiene aproximadamente 80,000 millones de neuronas que seguirán creciendo y conectándose con redes complejas que permitirán al recién nacido darle el sentido a su mundo. Obviamente, pues nosotros los adultos al día podemos así a marchas forzadas producir 70 neuronas diariamente, ¿no? Entonces, pues me dirijo al hablar de fallas empáticas al doctor Gabor Mate, donde él habla de este mito de la normalidad, donde afirma y reafirma en su experiencia clínica y en su ejemplo de vida cómo a pesar de toda una sofisticación tecnológica, la medicina occidental a menudo no concibe a la persona en su totalidad e ignora cómo el estilo de vida actual estresa el cuerpo, sobrecarga el sistema inmunitario y socava el equilibrio emocional. Lógicamente que la infancia es un periodo de alta vulnerabilidad y mismo doctor Gabor Mate afirma que la salud mental debería estar incluida en el plan prenatal. En cuanto la mujer queda embarazada, igual que hay clases prenatales para un parto físico, también debería haberlas para el parto emocional, porque la mujer necesita centrarse en su bebé y no en los pendientes laborales, en las compras que tiene que hacer de los detalles del cuarto, la cuna, y preocupaciones diversas y compromisos de familia. Igual el marido, todo el mundo debe de centrarse en apoyar a la mujer mientras la esposa esté embarazada, el esposo también lo está. Hace falta un mundo, como dice el doctor Mate, para ser un bebé sano. Y realmente comparto y complemento, el parto es más que un proceso fisiológico, tiene una dimensión, también es multidimensional, pero las dimensiones que resaltan son las emocionales, las de tipo sexual y una gran dimensión espiritual. Por eso, en cuanto a la naturaleza del parto, se promueve que hay hormonas importantes como los estrógenos, la oxitocina y la prolactina que van a activar multitud de sistemas neuronales que rigen las emociones y los comportamientos, garantizando el bienestar del bebé a corto, a largo y a mediano plazo, con calidez, cariño, unión y protección. Finalmente, el nacimiento establece el modelo vincular, el modelo de relación madre-hijo, que en sí mismo es el centro de comienzo
del desarrollo de un niño. Y obviamente que no es lo mismo hablar de capacidades que ya se adquieren o se traen que hablar de habilidades parentales. Y lógico que el ejercer la parentalidad social no es lo mismo que ejercer una parentalidad biológica. La parentalidad social es una tarea todavía más compleja y las dificultades para evaluarla, así como para intervenir en ella, pues es donde entra el psicoterapeuta integrativo NIE, porque necesitamos estar presentes, que lo fundamental no son las partes, sino la relación entre las partes que constituirán el todo. Y lógico que las capacidades parentales, los recursos emotivos, los cognitivos y conductuales de las madres y los padres que les permiten vincularse adecuadamente con sus hijos, proporcionarán una respuesta adecuada y pertinente a las necesidades de las crías. Y esto lo afirma y lo ha hablado en diferentes documentos y conferencias el doctor Jorge Barudi y la doctora Mayori D'Antagnan. Entre los estereotipos que yo he recopilado de la maternidad, pues hay un mandato de la felicidad en que, pues lógicamente como es un estereotipo y hace mucho daño, es que la maternidad real contra la maternidad idealizada, pues estamos detallando cómo influyen en el desarrollo del bebé o a nivel prenatal. La danza singular del apego seguro, como ya lo hemos revisado los que somos psicólogos, pues son una serie de cuestiones que nos han aportado varios científicos, entre ellos Bowlby y Mary Ainsworth, con lo que es el apego. Y hablando de un apego seguro, pues va a generar una empatía. Y realmente, al hablar de esta danza del apego, hay 3 R's en este esquema que nos va a ayudar a activar varias situaciones relacionadas con la empatía, con la oxitocina, que es la molécula de la moral, la molécula de la felicidad, la molécula del amor, que tanto se ha hablado de ella. En este caso, el bebé permite que se le mueva, que se le mesa cuando está inquieto, que se le cante, que se le baile. Y ello permite la regulación y, por supuesto, la recompensa de sentirse sentido, de sentirse aceptado. Y esto lo ha familiarizado y lo ha promovido, lo está promoviendo el doctor Bruce Perry con sus citas actuales en lo que, en el tema de trauma. Nuestras primeras experiencias es indiscutible, esculpen nuestro cerebro. El apego es el lazo afectivo primario que se establece en la interacción entre la madre y su recién nacido. La empatía tendrá que ver con la capacidad de los padres de poder sintonizar con el mundo interno de sus hijos, reconocer las manifestaciones emocionales y gestuales que denotan el estado de ánimo y necesidades, lo que va a favorecer los modos de respuesta adecuados del niño. Eso sería lo ideal. Y sobre todo que la capacidad de empatía parental, por si fuera poco, se adquiere en los primeros años de vida a través de sentirse sentido por los cuidadores principales. Aquí ya entramos en materia, los buenos tratos a la infancia. Todo lo que no sea un buen trato es un maltrato, hablando de fallas empáticas graves. Y lógicamente, si queremos desarrollar la empatía emocional es la que adquirimos con el apego seguro, sintiendo cómo la otra persona se está sintiendo, pero se promueve el desarrollo con la psicoterapia integrativa. Me ha gustado a mí promover en las empresas, en los escenarios de la fiscalía, en los
en lo que es la psicología forense, el promover que también podemos desarrollar empatía cognitiva. Entiendo cómo se siente la otra persona. El detalle que cada cerebro es único en el desarrollo de este potencial, porque el apego seguro nos promueve la resiliencia. Dice el doctor Alan Score que nuestro desarrollo temprano del cerebro derecho dilata o tiene una duración muy básica, fundamental de los primeros 1000 días, desde la concepción hasta el final del segundo año de vida. Son 270 días en el útero, más 365 días del primer año de vida, más otros 365 días del segundo año, lo que va a promover que se dé forma al ser emocional en el cerebro social. Importantísimo, la proximidad de la madre o cuidador es inherente, es inminente en la base de la conservación de la especie. La empatía parental, el apego y experiencias vinculares. Lógicamente que en este sentido, al hablar de la regulación en el vínculo relacional, pues tenemos cómo se produce una resonancia mental, como lo dice el doctor Daniel Siegel, que habla de cómo influye la madre y el estado de ella en el bebé. Los bebés, aquí vemos neuronas en espejo, los bebés buscan una conexión emocional total y se promueve el desarrollo de una capacidad neurológica porque el bebé encuentra lo que necesita y es inherente la satisfacción de sus necesidades. Cuando un recién nacido aprende en una sala de nido que es inútil llorar, está sufriendo su primera experiencia de sumisión, y eso lo dice un obstetra de 94 años y con amplia experiencia, el doctor Michael Oden. Entonces, ¿qué son las respuestas empáticas del entorno? Las que acabamos de ver. Van a posibilitar vivencias de bienestar y seguridad y de confianza básica, y sobre todo con sus correspondientes correlatos neurobiológicos relacionados con experiencias de placer y bienestar, y por supuesto, con un aumento del tono basal serotoninérgico y dopaminérgico, que lo acabo de explicar en las 3 R. El hemisferio derecho del bebé se desarrollará solo a través del hemisferio derecho de la madre, y eso lo dice la neurociencia actual, comprobada y demostrada a través de las distintas tomografías. Pero bueno, ¿qué necesitamos darnos cuenta? De promover en la crianza respetuosa la oxitocina, que es la hormona del amor, la molécula de la moral, y sobre todo que para poder desarrollar esta capacidad empática, pues tenemos las madres que tener modelos de maternaje o antecedente de haber sido cuidada, amada o con un apego seguro, o disfrutar de un sostén también vincular de una madre que haya sido apoyada por el padre. Y sobre todo, pues, vemos cómo en este sentido los niveles de serotonina en el cerebro están asociados con una mayor resiliencia al estrés y una sensación general de felicidad. Y aquí vemos los vínculos, pues, todos los sistemas y los circuitos implicados en ello, y lo que favorece al tener un tono basal de serotonina alta, como pues incluye o involucra al núcleo accumbens, los sistemas de recompensa, de placer, el tono basal de serotonina, y cómo también se active el locus coeruleus en este sentido, que se experimenta el estado de ánimo y promueve el no ir a la depresión y a la ansiedad, que son los diagnósticos o los infradiagnósticos que se están dando ahorita a ton y son. Y lógicamente que el sistema nervioso del bebé y sus sensorios se organiza de acuerdo con la integración entre la madre y el cuidador.
Y pues el mismo obstetra, para seguir avanzando, habla cuál es el futuro de una humanidad, hablando de fallas empáticas graves, nacidas sin las hormonas del amor. Este obstetra tiene 94 años ampliamente y él afirma y reafirma, al igual que los demás neurocientíficos, que la integración interpersonal cultiva la integración neural. La capacidad del bebé de ser empático y afectuoso, de que desarrolle el poder de amar, depende de la naturaleza y la calidad de las interacciones cariñosas que mantiene en la etapa más temprana de su vida. Sin embargo, las fallas empáticas serán generadoras de estados de insatisfacción y respuestas de estrés. Y hay una creencia muy dada que dejar llorar al bebé, pues va a ser pulmones, pero vemos cómo hay modificaciones y más si esto tiene una cronicidad, intensidad y una convergencia temporal que se necesita analizar en los estímulos y en cada sujeto, de acuerdo a los postulados de la psiconeuroinmunoendocrinología, pues vemos cómo sí hay una serie de alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión sanguínea, menor oxigenación de la sangre que llega al cerebro y cambios en el cerebro con adultos más susceptibles al estrés. Si lo vemos, pues estas respuestas de ansiedad y estrés activan el eje hipotalámico e hipófiso adrenal con aumento de la hormona que se genera en la glándula hipófisis, donde le denomina que se inyecte más con esta, con lo que es la hormona, no me la aprendo muy bien, la adrenocorticotrópica, que inyecte más cortisol y cómo la activación de este eje neurovegetativo promueve pues el abuso de los sistemas de alostasis que va a generar vulnerabilidad para la reactivación de estos circuitos posteriores a situaciones de estrés e inflamaciones. Hay investigadores que han demostrado en sus artículos que los niños que reciben afecto físico frecuente tienen menores niveles de cortisol, mientras que los estudios psicológicos sobre el apego revelan altos niveles de cortisol en niños que son apegados. Las fallas empáticas tienen defensas implementadas. Por ejemplo, ante estados de tensión y angustia, se originan reacciones defensivas y ello va a favorecer alteraciones que se perciban intensificadas en el mismo foco. Esto va a generar síntomas en las dinámicas de procesos de retroalimentación, con fiebre, diarrea o en algunas situaciones el bebé con cierta evitación a atender el apoyo y ciertos estados que van a alterar la red NIE. Y esta red tiene estímulos que están respondiendo a los del medio externo en el niño, pero también a su insatisfacción de necesidades que le pueden provocar una disfunción o varios problemas en un momento dado. Las Disculpe, graves doctora, fallas, eh, mande. disculpe, tiene ahorita 4 minutos. Ok, bueno, me voy abarcando, me voy acercando a la síntesis para los 4 minutos, donde me voy a la parte de las fallas empáticas que promueven el trauma. Y se ha hablado de todo lo que viene en el DSM-5, de los macrotraumas, que son las historias de traumas desde la preconcepción, como ya lo hablé, y la concepción, que promueven una muerte prematura. Pero hay una investigadora que promueve los microtraumas, que es la doctora Francine Shapiro, que habla de los microtraumas, así le denomina para que se noten que eso es la negligencia, los castigos físicos, la sobreprotección, el dejar llorar al bebé, y con este sentido, todos los acontecimientos traumáticos son estresantes, pero no todos los sucesos estresantes
se convertirán en traumáticos, aclarando. Dicho de esto, pues la biopsicografía me ha dado el potencial de poder recabar en las mujeres el poder de llegar, cómo fue su formación de su cerebro, de acuerdo a Bruce Perry, cómo todo lo que recibió de los estímulos externos entró a su tronco encefálico y cómo el nivel de trauma o las experiencias estresantes generan bloqueos diversos. Y para ir cerrando, somos seres sintientes, somos seres que cuando se activa la respuesta del estrés de acuerdo a este modelo neurosecuencial, no podemos percibir la capacidad de tiempo, seguimos bloqueados. Y ello da como visto desde el modelo NIE, pues que esto tenga un impacto, en este caso en mujeres víctimas de violencia, que van y promueven o en las custodias haya niños y niñas invisibles en los peritajes, porque traen una serie de procesos alterados que obedecen a varios factores multifuncionales con intermodulación de factores estresores presentes en las 5 dimensiones: la cognitiva, la psicológica vincular, la biológica, la ecológica, la espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, a través, ya para ir cerrando, de la psicoterapia NIE me ha dado la posibilidad de promover el cambio de la red NIE de acuerdo a su bagaje o metaplasticidad de cada mujer o de cada pareja, que permita desplegar nuevas comunicaciones neuronales que impactan en los sistemas de toda la red NIE. Y me ha dado pues esto la posibilidad de que las personas también se hagan un SPECT. Y aquí es donde veo yo la alteración de los diferentes ejes y los diferentes diagnósticos que promovemos con el modelo NIE se vean clarificados y se vean reafirmados en estos aspectos. En las mujeres víctimas de violencia, todos estos modificaciones se ven influidos, se ven representativos en esos estudios. Y pues es un honor estar participando, poder compartir cómo la psicoterapia NIE busca desarrollar en estas personas con fallas empáticas tempranas graves un entorno seguro donde pueden abordarse vivencias del presente y del pasado en un marco de empatía y resonancia bioemocional. Recordemos, la mente está incorporada en un contexto psicológico interno e incrustada en un contexto relacional externo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por excelente exponencia a la doctora Dolores. Muy bien. Ahora, a continuación, le damos la palabra a la licenciada Patricia Carolini Multi Ponton, de Ecuador. Licenciada, de igual manera, tiene 25 minutos para dar su exponencia. Bueno, muy buenos días con todos. Espero que todos me puedan escuchar bien. Eh, Quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas y a la Alianza Internacional por la Salud Mental por darnos la oportunidad de participar y un poco compartir el trabajo de todos y cada uno, ¿no? Sin dar, aquí les saludo desde Ecuador, representando un poquito a la Sociedad Ecuatoriana de Psicoterapia Integrativa focalizada en la personalidad, ¿sí? Y a continuación, sin dar mucho más preámbulo, vamos a conversar un poco sobre la aplicación clínica del psiconeurofeedback en el tratamiento psicoterapéutico de la personalidad anancástica, ¿sí? Y de cómo el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, los dispositivos de mapeo cerebral y el uso de herramientas complementarias, en este caso como las tarjetas Mind Brain Emotion de 52 habilidades esenciales para el afrontamiento de situaciones difíciles,
nos ayudan a mejorar el tratamiento psicoterapéutico de personas con personalidad anancástica a través del modelo integrativo focalizado en la personalidad, pues creado por el doctor Lucio Valareso Chiriboga. Estudiaremos cómo estas herramientas nos proporcionan una retroalimentación neurológica en tiempo real y nos ayudarán a manejar síntomas típicos de este tipo de personalidad, ¿no? Además de que se explorará cómo el uso del psiconeurofeedback nos ayudará para darle seguimiento al progreso del paciente de una manera mucho más objetiva, ¿no? Ahora, eh, la personalidad anancástica se caracteriza por una búsqueda constante de perfección, cierto monto de rigidez cognitiva y necesidad de control en diversas áreas de su vida, ¿no es cierto? Según el modelo integrativo focalizado en la personalidad, desarrollado por el doctor Valareso, esta personalidad puede describirse desde tres dimensiones clave: la neurológica, la psicológica y la relacional, ¿sí? Desde el punto de vista neurológico, eh, existe una mayor actividad en la personalidad anancástica del circuito frontoestriado, es decir, el lóbulo prefrontal, lo que genera un cierto monto de inflexibilidad cognitiva y una dificultad para adaptarse a nuevas situaciones o para aceptar cambios, ¿no? Eh, esta rigidez se manifiesta también en un control excesivo sobre la conducta, ¿no? Sostenido por una sobrevaloración de los detalles y una planificación rigurosa, ¿cierto? Psicológicamente, además, el anancástico experimentará una necesidad de perfeccionismo y una preocupación importante por el orden, la organización, la sistematización, ¿no es cierto? Dependiendo evidentemente del nivel de rigidez de sus rasgos de personalidad, experimentará también síntomas como ansiedad, culpa, inseguridad, frustración, ¿no es cierto? Debido a una constante autocrítica y a la falta de satisfacción personal que puede llegar a experimentar, incluso cuando logre sus objetivos, porque evidentemente sus estándares pueden llegar a ser un poco insostenibles. Entonces, esto nos genera niveles elevados de insatisfacción, ¿no es cierto? En cambio, en las relaciones interpersonales tienden a ejercer control sobre los demás y evitar la cercanía emocional. Entonces, esto nos puede generar tensiones y conflictos en el medio interrelacional, ¿cierto? Ahora, las personas con rasgos anancásticos o en las personas con rasgos anancásticos, la cognición, es decir, los pensamientos, toman un papel central en la forma en la que interpretan y responden al mundo, ¿no? Esto significa que tienden a dar prioridad a lo que piensan sobre una situación en lugar de lo que sienten o perciben de forma más intuitiva, ¿sí? Este predominio del pensamiento se manifiesta en su inclinación por analizar, planificar, sistematizar, organizar todo de una manera muy minuciosa, con la finalidad de buscar seguridad y control a través de sus ideas, ¿no? Y además a través de sus juicios racionales. En términos mucho más simples, en lugar de confiar en sus emociones o en su intuición, el anancástico toma decisiones o se enfrenta a los problemas eh, a través del pensamiento, ¿no es cierto? Prefieren depender de un análisis exhaustivo, racional de las situaciones. Entonces, ante una decisión importante, el anancástico dedicará mucho más tiempo a pensar en todos los detalles, las posibles consecuencias, los posibles riesgos, los posibles escenarios, antes de dejarse guiar por lo que sienten en ese momento o por la información incluso objetiva con la que cuentan, ¿no es cierto? En ese momento. Entonces, este enfoque cognitivo les lleva a valorar la precisión y el control en todas las áreas de su vida, y es por eso que a menudo experimentan una dificultad importantísima para adaptarse a situaciones que implican ambigüedad, cambio o espontaneidad, ¿no? O sea, básicamente nos cuesta realizar actividades que no estén planificadas. Entonces, y esto ocurre porque estas situaciones no pueden ser analizadas, previstas y demás, ¿no es cierto? Ahora, vamos a abordar cómo el mapeo cerebral, mediante los dispositivos como los headsets Emotive, ¿sí? Nos permite monitorear en tiempo real las respuestas neurológicas del paciente.
lo cual es importante para trabajar en la regulación emocional y la flexibilización cognitiva, ¿sí? El software Emotive Brain Bees nos proporciona datos sobre métricas cuantitativas claves como la atención, el compromiso, la excitación, el interés, la relajación y el estrés. Todas ellas evidentemente van a estar relacionadas con los síntomas que puede presentar el anancástico, ¿no? Además, que le permite al paciente y al profesional percibir de una forma muy gráfica y didáctica sus propias respuestas ante los estímulos, ¿no? Entonces, estímulos que evidentemente pues estarán presentados por el profesional, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más en estas métricas de desempeño, ¿no? Y cómo vamos a relacionarlos precisamente con la personalidad anancástica, ¿cierto? Vamos a comenzar con la atención, que está relacionado con el control cognitivo y la regulación emocional. Las personas con personalidad anancástica tienden a sobreenfocarse en los detalles, lo que refuerza su tendencia al perfeccionismo. El biofeedback nos ayudará a redirigir la atención hacia los aspectos esenciales de una tarea, reduciendo pues la autocrítica y el agotamiento mental, ¿sí? Con respecto al compromiso, el compromiso es la capacidad que tiene el sujeto para conectarse cognitivamente a una tarea asociándola con emociones específicas o inhibiendo en su defecto emociones determinadas, ¿ya? El anancástico tiene a inhibir sus emociones y mantener una distancia emocional y hasta en sus relaciones, ¿no? El monitoreo del compromiso en tiempo real nos permite trabajar en su involucramiento afectivo o en un involucramiento afectivo más saludable en sus tareas y en sus relaciones, ¿no? La excitación está vinculada con la capacidad de respuesta del sujeto, ¿no? Está relacionada con la ansiedad, el miedo al descontrol y puede ser monitoreada para ayudar a implementar técnicas y herramientas que le permitan al sujeto o al paciente pues sentirse mucho más tranquilo en la realización de sus tareas, ¿no? El interés está mediado por áreas del cerebro como la corteza prefrontal, que como sabemos en el anancástico tenemos una predominancia del funcionamiento de esta corteza prefrontal dorsolateral. Las personas con personalidad anancástica tienden a obsesionarse incluso en ocasiones con el cumplimiento de las tareas. Esto les impide disfrutar de sus logros. Entonces el monitoreo nos permite aprender a involucrarnos emocionalmente de una manera más equilibrada. Los ejes de relajación y estrés evidentemente nos darán cuenta de esta dificultad para relajarnos, ¿no? Y esta dificultad o más bien facilidad para estresarnos por el estrés y el temor al fracaso, ¿no? Que son unas fuentes constantes. A continuación vamos a tener la oportunidad de observar imágenes referenciales de las métricas que La podemos tarjeta, llegar. pero bueno. Vamos a obtener imágenes, vamos a poder observar imágenes referenciales, ¿sí? De las métricas que podemos obtener, ¿no? Estas métricas, como pueden ver, atención, interés, excitación, relajación, estrés. Evidentemente vamos a obtener unas métricas que son WhatsApp. cuantitativas, que nos van a permitir tener una medición cuantitativa, ¿no? Y que evidentemente al paciente le podrá dar, podrá tener o podrá darse cuenta evidentemente en la realización de la tarea y frente a la presentación de estímulos, cómo él mismo va reaccionando, ¿no? Esto frente a la parte cuantitativa. Ahora, acompañada de esta parte cuantitativa, nosotros como profesionales y el paciente va a tener la oportunidad de ver su funcionamiento neuronal de manera mucho más gráfica, muchísimo más gráfica, ¿sí? Y este video referencial que les estoy presentando, pues evidentemente responderá a una referencia de un cerebro humano real que estará pues representándose y funcionando, ¿no? Entonces, eso le permite al paciente también tener una aproximación mucho más objetiva y evidentemente al profesional para poder abordar y trabajar el caso, ¿no es cierto? Ahora, ¿sí?
El uso de las tarjetas Mind, Brain, Emotion, 52 habilidades esenciales, es una herramienta complementaria, muy valiosa, ¿sí? En la psicoterapia en pacientes con personalidad anancástica. Estas tarjetas presentan habilidades prácticas diseñadas para ayudar al paciente a afrontar situaciones difíciles mediante el afrontamiento de su capacidad de autorregulación emocional, flexibilidad cognitiva y el control de sus respuestas ante el estrés. Aquí el papel del profesional es fundamental, evidentemente, porque al presentar las tarjetas, evidentemente vamos a tener que dar un feedback, vamos a tener que dar una retroalimentación, vamos a tener que dar herramientas al paciente en el curso de la presentación de la herramienta técnica, ¿no? Em, en combinación con el uso de tecnologías emergentes, ¿no? Estas tarjetas nos ofrecen una metodología mucho más estructurada que guía al paciente en la toma de decisiones más conscientes, efectivas y asertivas, ¿no? Y mediante el uso de estas tarjetas, el paciente también puede trabajar en habilidades clave como la tolerancia, la incertidumbre, la reducción de la autocrítica, habilidades cruciales para flexibilizar sus rasgos rígidos de personalidad, ¿sí? Estas tarjetas, como les comento, complementadas con la retroalimentación proporcionada con el biofeedback, ofrecen al paciente un enfoque tangible y práctico para observar su propio progreso y proceso en tiempo real, ¿no? Ahora, los beneficios de el biofeedback, ¿no? Vamos a conversar, me paso. La inteligencia artificial, ¿sí? Y este tema es algo que es importante. La inteligencia artificial se ha utilizado de manera muy efectiva en la psicoterapia para mejorar el seguimiento de la estructura del tratamiento, ¿sí? En el caso de personas con personalidad anancástica, la inteligencia artificial nos ayuda a crear documentos de retroalimentación e intercesión, ¿de acuerdo? Que refuercen los avances terapéuticos y que proporcionen recomendaciones claras para trabajar entre sesiones. Esto es particularmente útil dado que las personas con este perfil evidentemente valoran el orden y la estructura y la claridad. Y esto nos ayuda a reducir la ansiedad y el malestar derivados de la autocrítica excesiva o de la incertidumbre, ¿no es cierto? El uso de los headsets de Motiv y el software BrainBees nos permite monitorear en tiempo real estas respuestas neurológicas, mientras el paciente va trabajando con la herramienta complementaria que vendrían a ser las tarjetas, ¿no es cierto? El psiconeurofeedback, procesado por inteligencia artificial, nos proporciona informes personalizados sobre las métricas neurológicas, sobre las respuestas psicológicas del paciente frente a la herramienta complementaria y nos ofrecen como terapeutas y al paciente una visión mucho más clara del proceso terapéutico y eso fortalece la relación terapéutica porque nos otorga más control o le otorga más control al paciente sobre su propio proceso, sobre su propio bienestar, permitiéndole observar de manera gráfica y tangible su proceso. ¿Sí? Además, esta herramienta nos permite personalizar las tareas de intercesión para alinearse con la necesidad del paciente y además ofreciéndoles un enfoque mucho más claro en la personalización del proceso terapéutico, ¿no? Entonces, esto, como les comento, nos ayuda a reducir los niveles de estrés asociados pues con la incertidumbre y la ambigüedad, además de que le brinda al paciente una sensación de acompañamiento constante. Evidentemente, nosotros como terapeutas no vamos a estar atrás del paciente en los procesos de intercesión, pero el paciente se va a poder sentir acompañado con la herramienta de intercesión, ¿sí? Ahora, los beneficios del psiconeurofeedback, ¿sí? El psiconeurofeedback, procesado por inteligencia artificial, nos proporciona los informes personalizados sobre las métricas neurológicas, nos ofrece como profesionales y le ofrece al paciente una visión clara de su proceso
y además es una técnica terapéutica que permite al sujeto aprender y autorregular su actividad cerebral mediante la retroalimentación, ¿no es cierto? Entonces, el proceso, además de neurofeedback, se basa en el principio de que el cerebro es capaz de cambiar y adaptarse, que somos capaces de cambiar y adaptarnos, una propiedad conocida como neuroplasticidad. Y al recibir información inmediata sobre su actividad, el individuo puede aprender a modificar esos patrones disfuncionales y promoverse de estados más equilibrados en tiempo real, ¿no? Si una persona, por ejemplo, muestra una actividad excesiva en las ondas beta altas asociadas con la ansiedad y el estrés, el neurofeedback puede ayudarnos a acompañar al paciente a incrementar la producción de ondas alfa o teta que están más relacionadas con los estados de relajación, ¿no es cierto? En el contexto del desarrollo de la neuropersonalidad, el neurofeedback nos ofrece una herramienta muy poderosa para influir en los rasgos de personalidad que están vinculados a patrones neuronales específicos, ¿no? Y además acompañar de manera psicológica los patrones más interpersonales y personales del paciente, ¿no? Al modificar la actividad cerebral subyacente, es posible facilitar cambios en comportamientos, emociones y cogniciones, ¿no? Entonces, vamos a poner ejemplos mucho más aterrizados que nos ayuda a mejorar la atención y la concentración para personas que incluso pueden tener déficit de atención o con o sin hiperactividad, el estrés, ¿sí? Para trabajar trastornos de ansiedad o depresión, que nos ayuda a que las personas tengan la oportunidad de verse a sí mismas, reflejarse a sí mismas y tener la oportunidad de que puedan equilibrar, aprender a equilibrar, a procesar y a manejar sus emociones, ¿no? El neurofeedback no solo aborda síntomas superficiales, sino que trabaja en un nivel mucho más profundo, ¿sí? Facilitando cambios duraderos, ¿sí? Psicoterapéuticas tradicionales, ¿sí? Puede potenciar significativamente los resultados terapéuticos, ¿sí? Y esto, evidentemente, al fortalecer la relación terapéutica, el paciente se va a sentir mucho más cómodo y acompañado durante este proceso, ¿sí? Además de que nos permite personalizar el proceso, ¿sí? No estaríamos utilizando herramientas genéricas para síntomas amplios, sino trataríamos de personalizar cada vez más el proceso psicoterapéutico, ¿no? Como conclusiones, tenemos evidentemente la personalización del tratamiento psicoterapéutico a través de la inteligencia artificial y los dispositivos de mapeo cerebral, ¿sí? Como los headsets Emotive y el software BrainBees, ¿sí? Se puede realizar este seguimiento en tiempo real de las respuestas neurológicas, facilitando un enfoque más personalizado, ¿no es cierto? El psiconeurofeedback, ayudados de la inteligencia artificial, nos colabora generando estas retroalimentaciones estructuradas, lo cual es crucial, ¿sí? En concreto con la personalidad anancástica, o nos ayuda muchísimo con ellos debido a su necesidad de control y previsibilidad. Estas tecnologías también nos permiten visualizar gráficamente sus progresos, ayudando a los pacientes a tener una mayor conciencia de sus progresos, emociones y reacciones. ¿De acuerdo? El monitoreo de métricas neurológicas como atención, compromiso, excitación, interés, relajación y estrés es fundamental para entender los desafíos cognitivos y emocionales particulares de los pacientes, entender de forma mucho más clara las necesidades particulares de los pacientes, permitiéndonos trabajar en las áreas críticas, ¿no? del paciente y poderlo ayudar con mayor objetividad, ¿no es cierto? El uso de las herramientas complementarias, como las tarjetas Mind Brain Emotion, esto es evidentemente una técnica complementaria al proceso, ¿no? Nos ayudará evidentemente a darle herramientas al paciente para afrontar sus situaciones difíciles, ¿no? Dándonos un enfoque mucho más práctico, mucho más acompañado para ayudarle al anancástico a mejorar su autorregulación emocional, fomentar su propia flexibilidad cognitiva y reducir sus niveles de autocrítica y evidentemente eso nos ayudará también a trabajar en las probables inseguridades que estos niveles de autocrítica puedan generarle al paciente, ¿no? Entonces,
El tratamiento se centra en mejorar la flexibilidad de los pacientes, quienes tienden a ser rígidos en sus pensamientos y comportamientos. Entonces, estas tecnologías nos fomentan una mayor adaptabilidad, ayudando a los pacientes a manejar mejor sus situaciones nuevas y a reducir su ansiedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro del tratamiento? Evidentemente, nos permite ampliar un enfoque multidimensional, ¿sí? Es decir, mejorar los procesos tradicionales o brindarles a los procesos tradicionales otras herramientas, ¿sí? Eh, y evidentemente permitir a quizás otros modelos terapéuticos también ir adquiriendo, digamos, estas herramientas de trabajo, ¿no? Nos asegura además o asegurará una intervención más integral, donde los pacientes no solo mejoran, en este caso el anancástico, su flexibilidad cognitiva, sino también su capacidad para relacionarse de manera más saludable, superando ciertos situaciones como la necesidad de control excesivo y las dificultades para sostener intimidad emocional por esta tendencia a mantenerse distanciados emocionalmente, ¿no? Evidentemente, el futuro del tratamiento no solamente estará relacionado con el desarrollo de estas tecnologías emergentes, sino también con la aplicación de esta modalidad de trabajo y con las aplicaciones que estas tecnologías emergentes y las muchas herramientas complementarias que podamos llegar a tener en el uso de múltiples necesidades, es decir, no solamente podemos trabajar con la personalidad anancástica, sino también con una personalidad histriónica, con un TDA, con una ansiedad, con una depresión. Es decir, nos permite la flexibilidad de poder diseñar intervenciones multidimensionales, ¿no? Entonces, proponemos esta nueva forma, digamos, o una forma distinta de implementar a los procesos psicoterapéuticos tradicionales sin quitarle el lugar, sin quitarle la relevancia que el profesional, su trabajo, la relación terapéutica puedan generar, pues, en los procesos de bienestar del paciente, ¿no? Les agradezco mucho por escucharme y no sé si pues llegan a tener alguna duda o alguna pregunta, pues estaríamos gustosa de poder resolver. ¿No? ¿Dudas, preguntas, alguien, no? Sí, yo sí tengo una pregunta, pero la estaba haciendo Claro. por escrito, Ah, discúlpeme. no, tranquila. Quería saber si este tipo de tratamiento también se ha empleado con éxito en terapias dirigidas a personas con problemas de adicción. Realmente, de hecho, con las personas con problemas de adicción podría llegar a ser sumamente efectivo porque sabemos que en las adicciones el sujeto tiene un lazo emocional importante, ¿no? Con la sustancia ah, ah, al frente a la cual está sujeto, pero evidentemente existe una alteración neuronal, existe una alteración en el funcionamiento neuronal, precisamente por la introducción de una sustancia externa, ¿no? Entonces, que el paciente, evidentemente, que el profesional y que el paciente, evidentemente, pueda tener la oportunidad de verse en tiempo real, de ver sus propias afectaciones y de poder tener esa conciencia más clara y más real de cuál es la afectación que la sustancia está teniendo pues en su propio sistema, no solamente en la parte emocional, relacional, etcétera, sino también en la parte física, le pueda dar como esa objetividad a las herramientas que psicoterapéuticamente se le pueda dar al paciente, ¿no? Entonces, sí, en efecto, en el trabajo de adicciones puede ser realmente muy útil y totalmente trabajable. Y evidentemente se pueden diseñar herramientas complementarias para el trabajo que le permitan al paciente no solamente evidenciarse y verse en tiempo real, sino también ir trabajando, ¿no? Muchas gracias. Claro. Muy bien, Gonzo, ya son los 25 minutos. Muchísimas gracias, licenciada Gracias. Patricia, por excelente exposición y excelentes explicaciones.
Ahora, para dar continuidad al evento y para finalizar con este primer simposio, ahora vamos a darle la palabra a la licenciada Guadalupe Juana Fiol- Fiorilo Loaiza de Bolivia. Licenciada, de igual manera, tiene 25 minutos para dar su exposición. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Desearles una hermosa mañana y un resto de día. Mi persona va a continuar con lo que es la disertaciones y ponencias. No sé si se puede visualizar en pantalla. Sí, sí, mírale. Perfecto. Em, un segundo. Bueno, continuando, sería la parte de la conectando las neuronas y emociones, que es el título que me gustó presentar y darles en cuanto a la revolución de las neurociencias en psicoterapia integrativa. Básicamente, déjame un segundito. Básicamente explicamos desde un enfoque, desde el punto de vista, desde la NIE, desde lo que es la psiconeuroendocrinología, entendiendo esta como aquella ciencia en la cual se toca un enfoque transdisciplinario con el fin de abarcar la interacción del paciente desde una perspectiva multidisciplinaria y multidimensional. Quisiera comenzar con esta frase que es: en el abrazo de la psicoterapia, nutrimos el alma al brindar un servicio excepcional, mientras los descubrimientos de las neurociencias iluminan el camino hacia una sanación más profunda y duradera. Con esto básicamente quiero expresar y resumir de lo que se va a tratar mi ponencia, la cual presenta y manifiesta el hecho de que si en el proceso de la psicoterapia integrativa se añaden conocimientos brindados por lo que son las neurociencias, que nos brindan herramientas que pueden llegar a ser un complemento para brindar una atención óptima, más integral y más, por así decirlo de alguna manera, complementaria para el paciente, desde la perspectiva, desde la integralidad y complejidad de lo que representa una persona. En cuanto al primer punto, hablaríamos de lo que son los avances en neurociencias y su impacto en la psicoterapia. Quisiera comenzar con la parte de la comprensión del cerebro y su relación con las emociones, a partir de lo que sería la neuroplasticidad y regulación emocional. Entendiendo hasta la neuroplasticidad como básicamente la capacidad del cerebro que tiene para reorganizarse y y formar nuevas conexiones neuronales y por ende nuevas vías neurales que nos ayudan a, por así decirlo, generar un recableado en cuanto a la manifestación o motivo de consulta o problema presentado por el paciente. Tenemos estudios como lo que pueden ver, que es la psicoterapia grupal, analítica y su influencia en la plasticidad cerebral. Básicamente, este estudio nos menciona cómo el proceso psicoterapéutico en conjunción con el proceso psicoeducativo pueden reducir los niveles de citoquinas y regular el cortisol dentro de lo que sería, pues, la inflamación cerebral, demostrando así que el entorno terapéutico llegaría a ser, por así decirlo, un contenedor para aliviar el estrés y promover cambios cerebrales. Em, de esa manera podemos entender cómo el proceso psicoterapéutico integral o cualquier proceso puede generar un cambio dentro de la conformación y reestructuración del cerebro del paciente en este caso, ¿no? También tenemos otros estudios que avalan este postulado en cuanto a la relación de las vías epinergéticas en el trastorno de estrés postraumático. Básicamente nos propone que la experiencia traumática puede dejar una firma en lo que sería el genoma a través de los mecanismos epigenéticos, como se podría observar en lo que es la metilación del ADN, que en este estudio se plantea que podría ser o usarse como un biomarcador para medir el progreso psicoterapéutico por el cual el paciente con trastorno de estrés postraumático está asistiendo. Entonces, comprenderíamos que las intervenciones psicoterapéuticas efectivas pueden llegar a impactar significativamente en lo que sería la estructura y función cerebral,
pudiendo mejorar conexiones neuronales, crear nuevas vías neurales que puedan mejorar la regulación emocional. Y al comprender estos mecanismos es posible aplicar avances neurocientíficos, como los mencionados más adelante, en contextos clínicos para optimizar los resultados psicoterapéuticos. En cuanto a los avances en neurociencia y su impacto en la psicoterapia, podemos ver la parte también de la comprensión de lo que sería el cerebro y el comportamiento humano. Para ello podemos mencionar lo que sería el eje hipotalámico pituitario adrenal, que como sabemos tiene un papel hegemónico y primordial en lo que es la respuesta al estrés. Y cómo en las técnicas de relajación pueden llegar a regular el mismo. Para ello tenemos estudios como el mencionado acá en cuanto al eje y la ansiedad, en el cual nos menciona que durante un proceso de ansiedad, especialmente en situaciones ansiosas, los niveles de cortisol se encuentran elevados, causando en ellos, especialmente dependiendo del tipo de ansiedad, porque en este estudio lo que se habla es de una ansiedad inducida por medio de una respuesta a una evaluación, a una prueba, en la que nos menciona cómo a raíz de estas ya se pueden llegar a presenciar síntomas en cuanto a problemas de regulación emocional, de lo que serían cambios en cuanto a la respuesta, pérdidas de memoria y posteriormente, si en un proceso de ansiedad crónica se podrían llegar a presentar problemas de sueño y aparte de ellos metabólicos también. Entonces entenderíamos que a cualquier situación estresante, como en este caso lo propone presentarse ante una prueba, una evaluación, puede generar en la persona toda una interacción a nivel bioquímico y neural que puede llegar a impedir a la persona de actuar de una manera normal y produciendo un impacto también en su entorno. Para ello se propone que, por ejemplo, la relajación muscular progresiva y la reducción de la presión arterial en este estudio en cuanto a la hipertensión. Durante este estudio se demostró que lo que es la relajación muscular progresiva en este estudio manifiesta que ha producido un bajo nivel de cortisol, presentando en el paciente una mejora en cuanto a su funcionalidad y nivel y regulación emocional. También otro estudio que nos menciona sobre la hidroterapia y la relajación muscular en cuanto a la regulación muscular progresiva y los niveles de cortisol, manifiesta de igualmente obtener resultados muy buenos y satisfactorios para lo que son la regulación y estabilidad del sistema nervioso simpático, periférico y central, para que de esta manera el paciente se encuentre de una manera más eficiente en cuanto a la regulación emocional, presentación de la respuesta inmediata e interacción con su entorno. En la parte de los estudios de caso y evidencia empírica, que me gustaría abarcarlos más adelante, quiero explicar que en cuanto a lo que se mencionaba anteriormente, podemos visualizar y presenciar con evidencia científica a través de lo que nos manifiestan los estudios neurocientíficos, que el hecho de ejercer técnicas de relajación adecuadas pueden contribuir directamente a la estabilización y regulación del sistema nervioso, causando así un mejor control emocional y conductual y de respuesta inmediata en cuanto a lo que se requiera por parte del paciente. Para abarcar los estudios de caso, se pretende presentar ante ustedes evidencia de cómo la neurociencia puede ser un aliado y un complemento para el tratamiento terapéutico, promoviendo así que la efectividad de integrar estas técnicas en neurociencia radica en que las intervenciones podrían ser, como se mencionaba anteriormente, de una perspectiva más integral e individualizada para cada paciente y que a su vez, si empleamos otros tipos de recursos, podemos seguir el progreso no solo conductual, sino cerebral de la persona. En cuanto al primer caso, se propone lo que es el tratamiento integral del estrés postraumático, mediante el estudio del tratamiento ambulatorio intensivo del trastorno de estrés postraumático que combina la terapia de exposición prolongada con la EMDR.
que es la modificación a través del movimiento rápido de ojos. En cuanto a la actividad física, en este estudio nos menciona que los resultados obtenidos en base a los síntomas que se presentan en este trastorno de estrés postraumático han sido reducidos de manera efectiva, en contraposición también a medicamentos que producen producen esta misma disminución sintomática, pero que no causarían mayor problema en cuanto a las consecuencias que producen los medicamentos. Además que los resultados han sido bastante efectivos en estos pacientes y no solo han mejorado a nivel de sintomático, sino también con algunas respuestas conductuales que antes les resultaba perjudicial. En cuanto al caso 2, la ansiedad y el mindfulness, eh, se presenta el estudio del mindfulness based on stress reduction en pacientes con trastornos de ansiedad generalizada. Durante esta práctica se demostró que el estado de conciencia plena, direccionado y estructurado para la reducción del estrés ha causado un cambio en la respuesta del sistema nervioso simpático, disminuyendo a su vez también los niveles de cortisol y lo que serían las respuestas a nivel de control, perdón, de control emocional, haciendo que los pacientes tengan un bienestar psicológico a nivel general. En este punto quisiera expresarles cómo las aplicaciones clínicas prácticas en cuanto a la integración de lo que sería las neurociencias, los avances y las herramientas que hemos ido mencionando anteriormente, cobran realmente un sentido importante y práctico en la práctica clínica diaria de nosotros como profesionales y en la mejora de la atención en calidad al paciente. Investigaciones clave para resaltar este punto las podríamos mencionar como la terapia del MDR para procesar recuerdos traumáticos en el tratamiento de estrés postraumático. Como mencionaba anteriormente, desarrollando un poco más al respecto, se menciona que las situaciones traumáticas dejan una huella a nivel cerebral que puede ser un impedimento posiblemente para el desarrollo más efectivo de las terapias convencionales. Pero al emplear esta herramienta como es la MDR, la reconducción a través del movimiento de ojos, puede obtenerse un resultado más global, holístico y en el sentido de que el paciente presenta mejor respuesta en cuanto a la disminución sintomática, al control emocional y a la respuesta comportamental que antes tal vez le producía una sensación alta de liberación de cortisol. También lo que sería la retroalimentación con neurofeedback y su efectividad en el tratamiento de TDA. Como nos mencionaba el anterior ponente, esta retroalimentación por neurofeedback puede causar un cambio a nivel de la neuroplasticidad, como se mencionaba anteriormente, causando nuevas vías neurales que pueden llegar a no solo eh, genera un evidente cambio en la conducción o en la presentación sintomática de los pacientes, sino que también presentaría una atención integral más completa y posiblemente una reducción del tiempo terapéutico en la atención clínica. Y por último, la retroalimentación por neurofeedback y su efectividad en el espectro autista. Cabe mencionar que la retroalimentación por neurofeedback, como se mencionaba también por la anterior expositora, no solo se aplica en escenarios en específico, sino que se puede adecuar y se puede planificar para atender diferentes tipos de trastorno o sintomatologías presentadas en consulta. Como se mencionaba, la idea del neurofeedback y la EMDR pueden ser una herramienta complementaria bastante útil a lo que sería nuestra atención clínica en el área de psicoterapia, porque puede ayudar a los pacientes a autorregular las actividades cerebrales, por lo mencionado anteriormente, y mejorar la sintomatología en diversos trastornos, como se mencionó, y más que nada en la regulación emocional. Para concluir, me gustaría mencionar que la neuroplasticidad y la regulación emocional pueden modificar estructuras cerebrales clave. Como se mencionaba, este recableado
que se produce a través de la atención psicoterapéutica y la psicoeducación puede verse mayormente beneficiado al introducir otras herramientas, causando una experiencia más integral y efectiva para el paciente. También la psicoterapia grupal analítica y el manejo epigenético en cuanto a los biomarcadores presentados que se puede hacer un seguimiento mediante ellos en el transcurso del proceso psicoterapéutico durante el tratamiento del estrés postraumático, ha demostrado que hay una mejor regulación emocional y una facilidad en la recuperación y bienestar psicológico en general. También que las conexiones cuerpo-mente evidencian que, creadas por el eje hipotalámico pituitario adrenal, subrayan la importancia de técnicas relacionadas como la relajación muscular progresiva, mindfulness, técnicas de relajación, técnicas de respiración diafragmática, porque regulan el sistema nervioso simpático, reduciendo así el estrés fisiológico y mejorando significativamente el bienestar psicológico para los pacientes que tenemos en consulta. Es por ello que brindar, revisar, emplear, tratar de implementar estas herramientas en la consulta clínica puede no solo favorecer la recuperación pronta del paciente, sino brindarle un servicio integral más eficaz y que pueda ayudar a su pronta recuperación. Por lo tanto, concluimos que en conjunto estos hallazgos resaltan la eficacia de un enfoque holístico en la psicoterapia moderna, integrando conocimientos neurocientíficos por prácticas terapéuticas comprobadas, tratando así de coadyuvar a las limitaciones de algunas prácticas psicoterapéuticas tradicionales, más bien fortaleciéndolas en el sentido de que con esta información se podrían modular aquellos tipos de carencias. Sin más que decir, les agradezco mucho por escuchar la disertación y espero les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su ponencia, licenciada. Ahorita tiene 9 minutos. Si gusta, puede responder algunas preguntas. Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta que le quiera hacer a la licenciada? Ya. Al ver que nadie tiene alguna duda, vamos a seguir con el siguiente tema. Muy bien. Antes de continuar, primero agradecer a los tres licenciados por haber dado excelentes exposiciones, por igualmente por su tiempo, por su conocimiento. Muchísimas gracias por, por lo que han explicado. Han sido unas